Tema de retiro formativo 108. Sinodalidad y comunión. El 50 aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral. Luz y sal, reunir y servir. En el marco del 50 aniversario de nuestra obra, se presenta el siguiente tema de retiro, que sigue dos intenciones. La primera, mantener la línea de conocer más a la Iglesia desde su interior. Como ya sabemos, en nuestro instituto se le ha dado mucho énfasis al conocimiento de la eclesiología, desde su interior, desde sus miembros, desde la cabeza. Este tema de retiro nos va a ayudar a comprender un poco más sobre lo que es el interior de la Iglesia. Y, como segundo punto, mostrar a la Iglesia de América Latina y del Caribe como una parte de la Iglesia universal, que toma a su vez dos temas actuales. Primer tema actual, el sínodo ordinario sobre la sinodalidad, comunión y participación. Este sínodo, como ya sabemos, es un conjunto de obispos con el Papa que llevan a cabo un eje o un tema formativo. Como todos nosotros ya sabemos, los obispos llevan a cabo las tareas de una iglesia particular. Llevan a cabo la evangelización, las tareas pastorales de una iglesia particular. El sínodo hace que se reúnan todos estos obispos para llegar a algo que englobe una realidad, como es el caso de la Iglesia de América Latina y del Caribe. Este sínodo inició en octubre del 2021, actualmente se encuentra en su etapa de consulta y se desarrollará en octubre del 2023 a través de una asamblea plenaria de mayo del 2022. Y también se toma como base para este tema de retiro la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Esta Constitución Apostólica, como ya sabemos, la habíamos visto en el retiro pasado de latín Predicar el Evangelio, que fue promulgada por el Papa Francisco el 19 de marzo del 2022, y en esta Constitución Apostólica busca la reforma y la composición de los distintos departamentos que se conocen como dicasterios y más organismos que conforman la Curia Romana, como ya lo estuvimos viendo en el retiro pasado. Entonces, este tema de retiro es tomado del videomensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, enviado durante la asamblea plenaria del 26 de mayo del 2022 y una ponencia del cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comunión para América Latina, para la misma asamblea el 24 de mayo del 2022. Bien, entonces el Papa Francisco expresa aquí el deseo de que se hayan reunido para dialogar en torno al tema de la sinodalidad, ya que la Iglesia de América Latina, después del Concilio Vaticano II, se marcaron algunos elementos sinodales. El Papa comenta que no desea hacer un recuento sobre este tema, sino que quiere que se retomen los temas de comunión y participación, ya que retomando algunos sínodos anteriores o algunas conferencias episcopales anteriores, retoma por ejemplo la tercera conferencia general que se llevó por el episcopado latinoamericano, que se realizó en Puebla de 1979, que aquí fue también la participación del Papa Juan Pablo II. También recuerda la conversión pastoral, que fue el concepto que se llevó a cabo en la cuarta conferencia general en Santo Domingo y después que adquirió más centralidad en la quinta conferencia general en Brasil, en Aparecida.
Esto fue en los años 1992 y en el 2007. Entonces, este tema de sinodalidad, de comunión, de participación y de conversión pastoral han sido temas que se han llevado en América Latina y el Caribe ya por algún tiempo. Nos comenta también que la sinodalidad echó raíces ya desde hace tiempo, pero que de alguna manera se fue dejando y no se pudo como madurar y dar frutos evangélicos en este camino. Nos comenta que realmente no es un camino nuevo, es un camino que la Iglesia había tomado en un inicio y que se perdió, pero gracias a que San Pablo VI puso en marcha otro concilio en la Secretaría para el Sínodo de los Obispos en 1965, se pudo comenzar a recuperar este concepto de sinodalidad, que, por cierto, en las iglesias orientales siempre se ha conservado, no se perdió. Bien, pues nuestro tema de hoy nos invita entonces a dar estos pequeños pasos, que son cortos y muchas veces pueden ser torpes. ¿Por qué? Porque de repente sentimos que se ha dado un gran paso en la sinodalidad, que como dice este gran kairos, este gran paso, pero que en muchas ocasiones es propiciado por Dios mismo. Pero tarde o temprano descubrimos que somos pequeños y que aún necesitamos más trabajo, más conversión personal y más trabajo pastoral, que sigue siendo todavía leitmotiv, este motivo para seguirnos guiando hacia esa conversión, hacia esa misión pastoral que tenemos como América Latina. Esta iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, ha empezado ya un camino a través de estas enseñanzas conciliares, de estas enseñanzas que se derivan en los concilios, que esto implica reaprender a caminar juntos. Sinodalidad, como veíamos, es caminar juntos, enfrentar los desafíos y los problemas sociales propios de cada época y de cada realidad. Es reaprender juntos para caminar. Siempre es importante mantener un pensamiento incompleto, no pensar que ya sabemos todo, porque el pensar que ya nuestro pensamiento es completo y ya sabemos todo, se vuelve un pensamiento cerrado. Nos dice el Papa que él recuerda cuando iniciaba la teología de la liberación, que se pretendía tener un análisis marxista, esta teología de la liberación basada en los más pobres, en que Dios es un Dios que vino únicamente por los pobres. Entonces el Papa y el general de los jesuitas reaccionaron muy fuertemente ante eso, ya que Dios es un Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No solamente es un Dios de unos cuantos, es una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano, o sea, un camino pisado sobre firme, sobre piedra, sobre la tierra de la cual está agarrada y no se puede separar. Pero realmente es una ideologización muy lejos de llegar a una sinodalidad. Pero sin embargo aquí surge el Espíritu Santo, que Él hace que nuestro pensamiento, que se podría ver completo, realmente resulte incompleto. Porque cuando un pensamiento se cree que es completo, no funciona. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa, porque no puede entrar en el corazón. Necesitamos saber que somos necesitados de este amor y de esta sabiduría de Dios, Padre, en nuestro interior, para poder realmente vivir este misterio trinitario. Dicho de otro modo, nada hay más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos y ya lo controlamos. ¿Por qué? Porque el don es imprevisible, es sorpresa y siempre nos rebasa. Siempre Dios va a tener algo diferente, algo que viene de su sabiduría infinita. ¿Por qué?
porque nos da un don que es gratuito y no le reclama nada a cambio. Nadie hace nada o hace un método para adquirir un don. El don es inmerecido y nadie lo puede apropiar para controlarlo. El don viene de Dios. Este don es el Espíritu Santo, que no se nos impone por la fuerza, sino que nos convoca suavemente nuestro afecto y nuestra libertad para irnos moldeando con paciencia y con ternura, y adquirir así esta forma de unidad y de comunión que Él desea en nuestras relaciones. Pero hay que dejarse guiar por Él, por el Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu Santo infunda nuestro corazón para que nosotros podamos poner al servicio estos dones que Él nos regala. Cuando vemos y sentimos las mociones del Espíritu, la vida gradualmente se devela como un don. Y entonces no podemos hacer otra cosa más que regalar y dar un servicio por los demás. Por el contrario, cuando tenemos un conocimiento muy cerrado o tenemos un pensamiento cerrado, queremos dominarlo todo, caemos en la tentación de controlar todo, la tentación de ocupar espacios, alcanzar una relevancia de quien quiere ser el protagonista, como si se estuviera actuando en un show de televisión. Es tentativo esto de ocupar espacios. Abrir procesos es la actitud que permite la acción del Espíritu Santo. Por eso no debemos de cerrarnos ante una situación, ante una iniciativa, ante una actividad diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre es innovador. Es como en Pentecostés, ¿no? Surge el gran desconocido que no tiene imagen, es siempre contemporáneo y no deja de acompañarnos y consolarnos. Él crea diversidad de los carismas. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tiene un carisma diferente y hay que descubrirlo y hay que conocerlo. Inicialmente se crea un desorden, como pasó en Pentecostés, que se armó un lío, que nadie entendía nada, nadie sabía lo que estaba pasando. Algunos hasta decían que estaban ebrios. Él inicialmente crea un desorden, pero luego este desorden trae una armonía cuando se deja guiar por el Espíritu. Y entonces crea una armonía ante todas las diferencias. Él es la armonía. Pero antes crea la desarmonía con los carismas todos diversos. Entonces la sinodalidad es parte de esta iglesia inspirada en el Espíritu Santo. Le llaman aquí eclesiología neumatológica. Neuma, que es viento, soplo. El Espíritu es el neuma. La eclesiología neumatológica es la iglesia que se inspira y se mueve por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, espiritual. Asimismo, también lo es una teología eucarística que está basada y centrada en la Eucaristía, que es Cristo mismo, que se dona en su cuerpo y su sangre para nuestra salvación. La comunión con el cuerpo de Cristo es signo y causa instrumental de un dinamismo relacional que configura la Iglesia, porque Él, ante este dinamismo relacional, la comunión une lo diverso, lo que está disperso lo reúne, y lo que es diferente lo hace homogéneo en una armonía. Solo hay sinodalidad cuando celebramos la Eucaristía y entronizamos el Evangelio, para que entonces nuestra participación no sea únicamente estar repitiendo, ¿no? Repitiendo lo que se dice, sino que nuestra participación sea una comunión eclesial que busca ponerse en movimiento, en acción, en búsqueda, en ser soldados activos de Cristo. Todos los bautizados somos sinodoi, o sea, quiere decir este acompañar, estos amigos que acompañan al Señor a caminar, este caminar juntos de la mano.
Más aún, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, trinitaria. Es un pueblo trinitario, porque vive en virtud de esa unión de la Santísima Trinidad. Por ello, esta realidad que denominamos sinodalidad, podemos localizar el punto en el que converge misteriosa, pero realmente la Trinidad de nuestra historia. Pensaremos muchas veces que la Trinidad está en el cielo y nosotros aquí en la tierra sin ninguna ayuda y ningún auxilio, pero no, realmente la Trinidad está activa en nuestra historia humana. En cada uno de nosotros actúa la Trinidad, pero hay que estar atentos a esta acción de la Trinidad en nuestra vida. De este modo, la palabra sinodalidad no designa un método más o menos democrático ni populista de ser iglesia, porque el pensar que la iglesia es democrática, pues entonces vamos a votar y vamos a debatir lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no, la iglesia no es democrática, la iglesia es trinitaria y es humilde y atenta a la voz de Dios. Y mucho menos es populista, o sea, no quiere darse a conocer y miren, nosotros hacemos, nosotros decimos, sacarle fotos a lo que hacemos. No, porque la iglesia, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. No es populista nuestra iglesia, está conformada de hombres de buena voluntad. La sinodalidad no es una moda organizacional o un proyecto de reinvención humana, un concepto nuevo que hay que sacar a la luz, no. La sinodalidad es la dimensión dinámica, o sea, de movimiento. Dinamismo es movimiento, que se mueve, que actúa, que va a los confines de la tierra. La dimensión histórica, porque al final de cuentas actúa en el hombre, y el hombre es el ser histórico de la comunión de la iglesia, que está fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei, que el santo pueblo que es fiel a Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro, debe animar la conversión y reformar la iglesia a todo nivel. Posteriormente nos habla de la Pontificia Comisión para América Latina, el CAL. Esta comisión nos comenta que se debe de renovar en el marco de la reforma de la curia, como lo veíamos en el retiro pasado. ¿Sí? Esta comisión está llamada a ser un organismo de servicio para que colabore en toda América Latina y el Caribe, para que sea el Espíritu Santo el que ilumine, llene y sea el protagonista. Esta comisión para América Latina lleva un servicio que se le conoce como diaconía. Esta palabra viene del griego diáconos, servicio, servidor, que principalmente muestra afecto y atención al Papa que posee hacia una región en específico, ¿sí? Entonces, la diaconía es un servicio que ayuda a los diversos dicasterios que forman la curia romana y que actúan de una manera sinérgica. ¿Qué es la sinergia? Es cuando se unen dos o más fuerzas para que se haga una fuerza mayor y se comprenda así mejor la realidad social y de la iglesia de toda Latinoamérica. Por eso se debe de llevar a cabo este servicio de diaconía. Diaconía que a nombre del Papa acompaña el caminar de varios organismos, por ejemplo, el que ya conocemos, el CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y el SEAMA es la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y también tenemos, por otro lado, que acompaña a la Pastoral Hispana en Estados Unidos y Canadá. Entonces, esta Comisión de América Latina, a través de sus miembros, promueve la verdadera sinodalidad. Una comunión sin sinodalidad
pues se puede prestar a otras cosas. Por ejemplo, sinodalidad sin comunión, pues puede llegar a ser populismo eclesiástico. O sea, no se puede vivir la sinodalidad, pero también intentar ser populista. La sinodalidad nos debe conducir a vivir en comunión eclesial, en unión como iglesia, ¿sí? En donde se unen, como ya veíamos, la diversidad de carismas, de vocaciones y de ministerios. Entiéndase la diferencia entre un carisma, una vocación que es un llamado de Dios y un ministerio que es un servicio que se puede prestar a la pastoral. Se integran todos estos, esta diversidad se integra armoniosamente, animados todos por un mismo bautismo que nos hace ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, como ya veíamos, tener cuidado de no caer en el protagonismo unipersonal. Muchas veces cuando se cae en el protagonismo no se deja a las demás personas que sus carismas brillen, que sus carismas se pongan al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque se quiere opacar por un protagonismo. Todos, debido al bautismo, tenemos ese espíritu que nos está animando a llevar a cabo nuestros carismas, nuestros dones y ponerlos al servicio de la iglesia. Todos somos pueblo de Dios, todos somos llamados a aprender y a seguir al Señor. Somos corresponsables del bien común, del bien del otro, y también de caminar juntos hacia la santidad. Por eso dice el Papa que agradece la presencia y los trabajos y, como siempre, la intercesión de Santa María de Guadalupe, Madre mestiza del verdadero Dios por quien se vive. Y como siempre termina esta parte del videomensaje pidiendo que se rece por él. Vamos a la segunda parte del tema de retiro, tomado de la Pontificia Comisión para América Latina, en una asamblea plenaria que se tuvo del 24 al 27 de mayo de este año, del 2022, que se llama Comunión y Sinodalidad. Es un resumen, es una ponencia que hace el cardenal Marc Ouellet en la plenaria de la Comisión para América Latina, en el espíritu de la nueva Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, predicar el Evangelio. Sí, entonces aquí Marc Ouellet habla de que los discursos que abordan el tema de la sinodalidad son abundantes. Entonces se está teniendo un punto de inflexión, lo que quiere decir un cambio en la historia de la Iglesia, de principios del siglo XXI. Entonces se reconoce que ha sido el Papa Francisco el que ha impulsado este entusiasmo sinodal con el discurso que, en ocasión del 50º aniversario del Sínodo de los Obispos del 15 de octubre del 2015, el pleno sínodo sobre la familia. Entonces se han celebrado numerosos sínodos diocesanos y nacionales, así como también sínodos romanos sobre la Amazonía y jóvenes que siguieron a aquellos sobre la familia. Comenta Marc Ouellet que el más original es el sínodo que se encuentra en la fase preparatoria, que habla precisamente de la sinodalidad. Bueno, y que es el Espíritu Santo el que actúa en el estudio de este sínodo, y que siempre que el Espíritu Santo actúa se encuentran de él muchas sorpresas. Pero entonces se hace una pregunta: ¿cómo podemos hacerle para superar los lugares comunes que impiden avanzar en la misión de la Iglesia? Nos comenta que ya hay estudios serios que se llevan a cabo por parte de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, y también nos comenta que la Pontificia Comisión para América Latina
quiere participar en esta labor desde un lugar privilegiado para la observación e intervención bajo la mirada benévola del Papa. En sintonía con nuestro amado Papa Francisco, dice que se ha inspirado en la nueva constitución de la Curia Romana, que entrará en vigor en Pentecostés el 5 de junio, y comenta que es un texto jurídico y que esta constitución se presenta bajo el signo de la sinodalidad, que recordemos que es caminar juntos, de la mano, siguiendo una misma línea hacia un mismo proyecto, que une a las diferentes iglesias particulares en la diversidad de carismas, de dones y de misiones y de ministerios que se tienen, y llamar la atención sobre algunos principios que sirven de inspiración y de marco a la Constitución. Nos comenta que se podría limitar únicamente al aspecto organizativo de las comunidades, que sí es importante, pero no es lo esencial. Entonces, quiere rescatar cuál es la esencia de la sinodalidad. Entendamos por esencia aquello que hace, que rescata el principal concepto de la sinodalidad. Entonces, retoma el texto de la nueva Constitución. La vida de comunión de la Iglesia es este rostro de la sinodalidad, la vida de comunión de la Iglesia, ¿sí? Una iglesia de una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender, un pueblo fiel. Fíjense esta palabra, escucha recíproca, que unos escuchen a los otros y todos en escucha del Espíritu Santo para conocer lo que Él dice a las iglesias. Aquí cuando dice a las iglesias, no se está refiriendo a que haya muchas iglesias, sino se está refiriendo a las iglesias particulares. Recordemos que una iglesia particular es una diócesis que la lleva a cabo una misión pastoral que el obispo de cada diócesis rescata basado en las necesidades de la diócesis. Entonces, cada diócesis vive una realidad diferente, tiene unas necesidades diferentes, una misión diferente, y entonces aquí el concepto de sinodalidad une todas las diferentes misiones, todos los diferentes ministerios, y los une en una sola iglesia. Al final de cuentas todos somos una sola iglesia. Y para hacer una iglesia necesitamos la escucha de unos a otros, el aprender mutuamente. No, como nos decía el Papa Francisco, no cerrarnos en una sola idea, sino abrir nuestro panorama al mundo, ser humildes para escuchar las diferentes formas de pensar. El texto añade la idea de aprender los unos de los otros, gracias a la escucha, una escucha recíproca, y a todos los niveles. No nada más que un grupo escuche a otro grupo, o que todos escuchemos al dirigente del otro grupo, sino de persona a persona, entre el Papa y los obispos, todos escuchándose los unos a los otros, y todos escuchando al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Entonces, atrevernos a preguntar y a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué significa realmente esta escucha para conocer lo que Él dice a las iglesias? ¿Qué nos quiere decir el Espíritu cuando nos invita a caminar con un espíritu de sinodalidad? ¿Bajo qué condiciones podríamos alcanzar una mentalidad como iglesia renovada, sinodal y alegre, acompañada de una conciencia misionera? Porque pues así se vive la alegría del Evangelio que reside nuestro pastor, y cómo tarda en extenderse por todo el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo podemos contribuir a este espíritu sinodal y misionero en América Latina?
Entonces nos comenta que se ha renovado las estructuras del CELAM, el Consejo Episcopal, y la creación del SEAMA, que es la de Amazonía, convocada a la Asamblea Eclesial Continental, celebrada en la Ciudad de México, y que se toman iniciativas que privilegian el aspecto organizativo y que se intenta, pues al final de cuentas, tener un nivel más profundo en la sinodalidad. Conviene fomentar una participación orgánica en las estructuras con la esperanza de hacer emerger la interioridad espiritual que nace de la palabra de Dios y responde a las necesidades vitales y vocacionales de nuestras comunidades. El cristiano, al igual que su maestro, lleva en el reino todo el entramado de relaciones que ha construido durante su vida terrena, una historia santa, digna de haber sido vivida porque está impregnada de la belleza de la gracia. Y entonces surge una pregunta: ¿cómo enraizar la sinodalidad en el misterio de la comunión trinitaria? ¿Es realista plantear dicha pregunta? ¿No estaremos soñando, perdiéndonos en el mito? La efusión del Espíritu Santo sobre toda carne, comunicando la vida eterna del Padre y del Hijo a cada criatura que accede a creer y a recibir de Cristo su salvación. La Iglesia al final es comunión, una comunión que es un signo de sacramento del misterio de esta comunión, ¿no? En la Santísima Trinidad, unidos de la mano de la Santísima Trinidad. Los dones de Dios son irrefutables, no están condicionados por el grado de consentimiento de la persona santificada por el bautismo. Incluso en una situación de rechazo apóstata, entendamos esta palabra de apóstata como aquel que abandona o deja su religión, pues a pesar de este rechazo, el sujeto que es bautizado sigue estando habitado por la cierta presencia del Hijo de Dios, que le llama y le mueve a la conversión. A pesar de tener este tipo de ideas apóstatas, seguimos siendo llamados por el Hijo de Dios. En consecuencia, el bautizado nunca actúa solo en el mundo, sino que está habitado y poseído por el Hijo de Dios, ya que Él, al derramar su sangre, hace un vínculo de amor siempre nuevo y siempre activo. En la acción del creyente que vive su pertenencia a la comunidad de los bautizados, se refleja el obrar del Hijo de Dios. De ahí su caridad, que es la virtud por excelencia y el testimonio insuperable de la comunión con el Padre en el Espíritu. Por eso el mandamiento nuevo del amor que el Señor Jesús dejó como testamento la define como nuestra piedra angular de esta fidelidad a la sinergia. Entendamos por sinergia aquellas fuerzas que se unen para hacer una fuerza mayor. Ahora bien, la fecundidad del esposo divino humano, que vive e intercede por nosotros a la diestra del Padre, es el Espíritu Santo de Dios, fruto del intercambio de amor entre el Padre y el Hijo. Vamos a ver en la lección 12 que el Espíritu Santo es esta fuente de amor, este fruto de amor entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Es un beso consustancial e infinito que se convierte en la economía en beso de resurrección, ciñendo a toda la humanidad en su abrazo misericordioso. Qué hermosas palabras de este fruto que nos invita a la conversión y que además abraza a toda la humanidad con su misericordia. El Espíritu Santo es la quinta esencia de la fecundidad divina difundida, la aurora de la nueva creación, el espíritu de la verdad
que inaugura y lleva a su fin glorioso la venida del reino, un reino que va a ser un reino de justicia, de misericordia, de amor y de paz, en el corazón de la Iglesia que peregrina por los caminos de la historia. Es un espíritu de gratuidad, de unidad y de libertad. Se manifiesta también de un modo que le es propio, completando las manifestaciones personales del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a esa nueva creación, a ese nuevo reino, donde impere la justicia, la misericordia, el amor y la paz. Este es el punto fundamental sobre el que se hace hincapié y que encierra una de las claves, por no decir la llave maestra de la naturaleza sinodal de la Iglesia. Recordemos que San Pablo enumera algunos de los carismas que experimentó y que valorizó, y que también, basados en esos carismas, disciplinó en el origen de la Iglesia. Estas listas distan mucho de ser exhaustivas y se debe evitar pensar en los carismas como fenómenos extraordinarios destinados a una élite, porque así se pensó mucho tiempo, que estos carismas correspondían únicamente a los obispos, a los sacerdotes o a algún grupo de privilegiados. Pero realmente todos tenemos un carisma diferente, el cual hay que descubrir y ponerlo en práctica al servicio de la Iglesia, para que nuestra sinodalidad o nuestro caminar juntos sea de una manera más eficiente, hacia un caminar juntos de la Iglesia hacia el Padre. El Espíritu Santo derrama sus dones con abundancia entre los bautizados para el servicio del bien común y la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos son más espectaculares, otros son apenas visibles, pero todos se dan para edificar la comunión y servir a la misión. Hagamos un balance de nuestro camino, que busca arraigar la práctica sinodal de la Iglesia en el espíritu de la comunión trinitaria. No porque unos carismas se vean más espectaculares o unos apenas sean visibles, son menos importantes. Todos los carismas se pueden llevar juntos para edificar la comunión. La sinodalidad es entonces la realización a gran escala de esta relación de alianza con nuestras relaciones humanas y eclesiales, y que cumplan algo más que representación estética de la cercanía de Dios, que no sea una representación estética, sino una representación real de este acercarnos a Dios. ¿Sí? Entonces sería como este estilo de participación en la comunión trinitaria eclesial, que no se reduzca a acciones humanas, sino que realmente prevalezcan los actores divinos comprometidos en la historia, como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que en los rasgos eclesiales de los bautizados, de los consagrados y de los enviados del Padre, para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Entonces esta transición desde una perspectiva estética, de una perspectiva dramática, representa un momento importante y crucial en el modo de abordar la sinodalidad, por el hecho de que se parte de Dios y su manifestación en la historia, en vez de partir de nuestras aspiraciones y representaciones humanas, porque recordemos que somos colaboración divino-humana, pero Dios se manifiesta en la historia del hombre. No es como un abismo entre Dios, entre la naturaleza divina y la humana, sino es Dios actuando en nuestra historia, ¿sí? Y que nos orienta y nos lleva siempre hacia el reino. Entonces, se habla de un cambio en la perspectiva, porque el modo de pensar la sinodalidad a partir de la Trinidad comprometida con la sacramentalidad de la Iglesia
sacramento que es signo visible dentro de la iglesia, esos signos que se hacen visibles y que nos llevan a ver cómo es la colaboración divina humana, difiere notablemente del enfoque socioantropológico, en el que se construye un modelo heurístico. Recordemos esta palabra de heurístico, es que hallar, descubrir o inventar. Un modelo heurístico funcional es como un modelo del ser humano que se va descubriendo, que se va inventando, a costa de afirmar que esto ha sido sugerido por el espíritu. No confundir entonces lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Hay que estar completamente atentos a la voz de Dios y no pensar que lo que viene de nuestros pensamientos humanos es lo que necesariamente sugiere el espíritu. Entonces, para hacer la diferencia entre ambas cosas, debemos de estar atentos a la acción y a la voz de Dios en la historia del hombre. En la práctica, según la perspectiva adoptada, se explicitará el proceso sinodal en términos de ideas que se debe difundir y de proyectos que se deben poner en práctica. ¿Sí? Entonces aquí se retoma la Constitución Predicate Evangelium, que ya la habíamos reflexionado, para reflexionar juntos sobre la revolución sinodal. Aquí revolución se refiere a un cambio completo, a una renovación completa, ¿sí? Que introduce en el ámbito de gobierno en la curia romana. O sea, revolución es 360 grados, girar completamente y hacer un cambio en esta cuestión sinodal dentro del gobierno en la curia romana. Desde ahora en adelante, los dicasterios no solo estarán autorizados a integrar a laicos, hombres y mujeres entre sus miembros y su personal, sino que también a estos se les puede confiar la dirección misma de ciertos dicasterios. Estamos hablando de que los dicasterios también se les puede confiar a los laicos, hombres y mujeres. Algunos han calificado esta apertura de revolución copernicana. Se refiere al cambio radical, lo que veíamos, de que es la revolución, un cambio radical sobre una idea o situación, tomando como base la afirmación de Nicolás Copérnico, que afirmó que la Tierra no era el centro del universo y que giraba como los demás planetas alrededor del Sol. Recordemos lo que ya veíamos, que revolución es un giro completo. Por lo que respecta al gobierno de la Iglesia, porque hasta ahora se creía que los puestos de dirección debían reservarse a obispos o ministros ordenados. Imagínense este cambio a nivel de curia romana, en la cual la dirección de algunos dicasterios podrían quedar a cargo de laicos. La nueva constitución se funda en el principio sinodal para justificar esta apertura en virtud de la potestad de jurisdicción que otorga la misión canónica dada por el Papa. La explicación canónica señala que todo ejercicio de la autoridad en la curia romana se basa en la delegación de potestad que otorga el Santo Padre, y no en el hecho de ser obispo, sacerdote, religioso o laico. Entonces, quien otorga esta autoridad en la curia romana es la potestad que otorga el Santo Padre. ¿Sí? Aquí nos deja muy claro, es la potestad que otorga el Santo Padre, y no la jerarquía que tengas, sino esta potestad otorgada. El nombramiento de hombres o mujeres laicos a ocupar puestos de autoridad en la curia romana implica un discernimiento del Papa, de un carisma o de una competencia particular, como ya veíamos, alguna competencia pastoral, conocimiento, alguna misión, que el Papa considere a través de un discernimiento. ¿Qué es un discernimiento? Es ponerte en oración con Dios para aclarar un pensamiento.
Eso es discernir, que te aclare el pensamiento y que puedas tomar una decisión con más certeza. Que justifique la decisión de integrar a tal personalidad religiosa o laica en un puesto de gran responsabilidad en la curia. La autoridad que él delega es la suya y marca la diferencia, pero no se basa en nada en el sujeto designado. Se confiere a una personalidad carismática, capaz de ejercer bien la misión canónica que le ha encomendado el sumo pontífice. El reto que plantea esta cuestión, encomendar el gobierno eclesial a personalidades que no poseen la potestad del orden, o sea, laicos, es de conocer los carismas en la Iglesia. Aún falta mucho por lograr un cambio de nuestra mentalidad clerical que permita reconocer que un carisma concedido por el Espíritu Santo, debidamente reconocido por la autoridad eclesial, porque no todos los carismas pueden ser reconocidos por la autoridad eclesial, solo algunos que el Espíritu Santo, con claridad y en el discernimiento que veíamos, el discernimiento de espíritu, que nos haga ver que este carisma realmente es concedido por el Espíritu Santo y reconocido por una autoridad eclesial, y que pueda ser una fuente de autoridad y de un gobierno auténtico. A este respecto, la cultura católica concede a los obispos y a los sacerdotes una autoridad exclusiva, que difícilmente puede discernir e integrar contrapesos a su poder. Sin embargo, estos son cada vez más necesarios para el crecimiento y equilibrio de la comunidad eclesial. La Constitución Apostólica Predicate Evangelium abre a nivel jurídico esta puerta que hasta ahora había permanecido cerrada, permitiéndole así cambiar el rostro exclusivamente clerical de la curia romana. Dice: quisiera al menos hacer referencia a una perspectiva teológica que el mismo Santo Padre mencionó durante la discusión generada alrededor de Predicate Evangelium. Se trata del principio mariano al que se ha referido con frecuencia. Ya desde el comienzo de su pontificado, lo cita para situar el lugar importante que ocupan las mujeres en los puestos de responsabilidad en la Iglesia, aunque no les confiera la ordenación sacerdotal. Como sabemos, la misión y el trabajo de las mujeres dentro de la Iglesia es muy importante. Entonces la Iglesia les puede conferir algún tipo de cargos que se encuentran ya de alguna manera puestos en la mesa en Predicate Evangelium. La mujer está al lado de María, dice el Papa Francisco, que es más fundamental que Pedro. De hecho, dos principios visibles estructuran la comunidad eclesial. El principio petrino se refiere a Pedro, a la autoridad de Pedro, y el principio mariano, a María. Es el reto al que se enfrenta esta plenaria de Comisión Pontificia para América Latina. La figura de la Virgen María representa a la criatura que más íntimamente está asociada a la comunicación de la comunión trinitaria a la humanidad. Pues sí, ¿no? ¿Quién como María para llegar a Jesús o a la Trinidad? Nadie como ella ha desarrollado relaciones tan claras con cada persona divina. Claro, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. El Verbo del Padre se encarnó en ella para iniciar con ella una alianza que definiría el destino salvífico de toda la humanidad. ¿Cómo podríamos obtener de su experiencia trinitaria algunas orientaciones prácticas para nuestro camino sinodal en la comunión eclesial? Estas actitudes pueden iluminarnos sobre la manera de cómo podemos nosotros caminar con Dios en el corazón de su pueblo. ¿Qué relación emana al Espíritu Santo de su testimonio? ¿Qué fruto de su disponibilidad se reconoce en el Evangelio con respecto al crecimiento de la comunidad primitiva y de la Iglesia universal? ¿Cómo participó María en los debates de los apóstoles? Bajo el impulso del Espíritu Santo, la Virgen María
fue constituida hija inmaculada del Padre Eterno, madre fecunda del Hijo de Dios encarnado. Su maternidad divina abarca todos los instantes de su intimidad con Jesús, desde su concepción, nacimiento, vida oculta y pública, pasión, muerte y resurrección, culminando todo con la efusión pascual del Espíritu Santo que le da una fecundidad universal como Madre de la Iglesia y de la humanidad. Esta mujer sin igual, esta nueva Eva, camina con nosotros y el pueblo santo de Dios, su ternura maternal, se refleja en el rostro de sus hijos como una fuente luminosa sobre un caleidoscopio. Porque la oración humilde del pueblo de Dios, su invocación sincera a la Madre de Misericordia, obtiene ayuda en las pruebas y perseverancia en el camino de la salvación. Además, la meditación de los misterios del rosario infunde en las almas sus virtudes y su plenitud de gracia, de modo que el pueblo mariano de las Américas, de norte a sur y de este a oeste, camine unido bajo su estrella con la esperanza del reino. Es un pueblo que evangeliza a través de su espíritu de solidaridad y comparte mediante su fidelidad a la palabra de Dios y a la fracción del pan, un pueblo que se deja guiar por el Espíritu Santo y la jerarquía de la Iglesia, a pesar de todo, porque sabe que la Madre de Misericordia cubre todas las debilidades de sus hijos con su gran manto estrellado, donándoles el coraje de levantarse y la audacia de seguir adelante con el sucesor de Pedro por los senderos de fraternidad universal. Entonces nos dice al final que somos testigos de esta herencia. Todos estamos llamados a asumir este gran reto de la Iglesia sinodal en América, todos, absolutamente, para que el testimonio de la Santísima Trinidad brille en la comunión misionera de nuestras comunidades. Implorar humildemente al Espíritu Santo para que la Iglesia sinodal que soñamos con el Papa Francisco sea mariana, de lo contrario no lo será. Entonces aquí todo esto fue del cardenal Aulet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina en Roma el 24 de mayo del 2022. Con esto termina nuestro tema de retiro y se continúa al cuestionario. En el cuestionario vienen 14 temas para reflexión que nos habla principalmente, por ejemplo, número 1, la comunión y participación. En la tercera conferencia general realizada en Puebla y la conversión pastoral en la quinta conferencia general que se llevó a cabo en Aparecida, han sido continuidad y antecedentes de la sinodalidad que ahora estamos viviendo. ¿Qué piensas detiene este proceso en tu centro, región o diócesis? Esto se puede aplicar a cada una de nuestras realidades en nuestro centro si realmente se está llevando esta comunión y esta participación como grupo. La comunión es unirnos en cuyo centro es Cristo como nuestra cabeza, unidos a Él, y la participación es esta acción de la Iglesia basados en esta comunión de Cristo, no haciendo algo a cuenta propia, sino inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta 2 de la tercera lección de formación lee la historia titulada Por un clavo se perdió un reino. Ahora explica cómo lo ahí narrado se relaciona con la nota de sinodalidad y por qué es necesario que este caminar juntos no es solo un hecho momentáneo, sino pleno convencimiento que sea continuo, sin interrupciones y constante, que no cambia. En esta parte es importante reflexionar un elemento que puede cambiar toda la historia de la Iglesia, que cualquier elemento es importante, cualquier persona, hijo de Dios, es importante en el reino de Dios. Cuidar hasta el más mínimo detalle, un carisma, una vocación, un llamado,
una misión, una tarea. Todo es importante. Entonces, este caminar juntos nos invita a ser constantes, sin interrupciones, a seguir caminando, a no distraernos, a no encontrar problemas en el camino, piedras que nos quieran apartar del camino, sino ser constantes y basados siempre en este espíritu que nos alienta y que nos impulsa constantemente. Por eso la narración de la lección de formación nos habla de que por un descuido se pierde todo un reino. La pregunta 3 nos dice: menciona algunas acciones concretas que puedes implementar para que tu caminar juntos con la minoría que te corresponde formar desarrolle las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos o los problemas pastorales y sociales propios del cambio de época, a ejemplo de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Entonces aquí cada quien tiene que mencionar algunas acciones que pueden hacer dentro de su comunidad, dentro de su entorno familiar o social, para que se puedan enfrentar los desafíos o los problemas pastorales que hay en nuestra diócesis. La pregunta número 4 nos dice: analiza los efectos del Divino Espíritu de la lección 22 de primer grado y confronta con el pensamiento cerrado. Menciona 3 ejemplos de pensamientos cerrados en un dirigente que da servicio en el equipo laico al servicio de la pastoral y sus 2 instrumentos de formación, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y Semillero de Vocaciones. Entonces, si bien es cierto que en la lección 22 el Espíritu Santo une lo que se había disperso y el Espíritu Santo les da la capacidad del don de lenguas, del discernimiento y muchos dones que derrama en Pentecostés, confrontado contra el pensamiento cerrado, pues es un pensamiento que no va más allá de un límite, que no sale a los confines de la tierra, que se queda encerrado como en una burbuja. Entonces, como dirigente de escuela de pastoral, pues no se puede tener este pensamiento cerrado. Se debe de actuar conforme al Espíritu con esta diversidad de lenguas, y entiéndase por diversidad de lenguas, no el que yo pueda hablar muchos idiomas, sino que tengamos esta habilidad para comprender cada situación diferente, cada entorno diferente, que podamos entender las necesidades y las situaciones de cada uno de los alumnos, las diferentes formas de ser y de pensar, y no cerrarnos en una sola forma de pensar, sino ser abiertos a esta diversidad. La pregunta número 5, consulta el Estatuto 22 y confróntalo con lo que nos menciona el Papa Francisco con respecto a la Comisión para América Latina, y observarás que hay concordancia. En tu centro, región y diócesis llevan a cabo la sinodalidad eclesial activa. Aquí es importante reflexionar sobre llevar a cabo este caminar juntos con un dinamismo, con una acción, porque no solo se basa en planeación, sino en llevar a cabo acciones. Por eso nos habla de una sinodalidad eclesial, o sea, caminar juntos como iglesia, pero de manera activa o dinámica. Pregunta número 6. La sinodalidad nos conduce a vivir más intensamente la comunión eclesial, pero en ocasiones el protagonismo unipersonal es más fuerte, como el documento de Aparecida en el 131 al 132 nos habla al respecto. ¿Cómo lograr que tanto tú como tus dirigidos lo hagan vida y así contagiar a los futuros dirigentes? Pues sí, efectivamente, no se trata de tener un protagonismo en un servicio. El servir no es ser protagonista, sino es tratar de que cada persona descubra con la acción del Espíritu Santo en cada dirigente
ser un buen instrumento de Dios para que cada uno de los alumnos vayan descubriendo en sí mismos estos carismas y estos dones que Dios les da para que los lleven a cabo. Entonces, al final de cuentas, no van a descubrir a una persona o a seguir a una persona, van a seguir a Dios en su caminar con Él. Es una relación personal de cada uno de ellos con Dios, en donde únicamente como dirigentes toca ser instrumentos, buenos instrumentos, y ya, hasta ahí. Si el dirigente un día se tiene que ir a otro centro, a otro grupo o a vivir a otro lado, pues continúa esa amistad, continúa esa relación de amigos, hay veces hasta compadres, ¿no? Pero cada quien debe de seguir su misión en el lugar donde Dios nos pone y seguir siendo iglesia a pesar de la distancia. En el número 7, de acuerdo a los 3 primeros párrafos de la ponencia del cardenal Mark Howlett en la plenaria de la Comisión para América Latina, explica cómo la profundización en la sinodalidad es también en este 50 aniversario un punto importante en el rumbo de nuestra obra apostólica que nos impide en la actualidad caminar sinodalmente como obra apostólica. Pues yo creo que la misma pregunta se responde en el tema. La sinodalidad es caminar juntos en una escucha mutua, en una escucha que puede ser a un grupo o a una persona, escucharnos como persona, pero inspirado siempre por el Espíritu Santo. Entonces, si en nuestra obra apostólica no sabemos escuchar, solamente queremos hablar, no tenemos la acción del Espíritu Santo en lo que decimos, entonces pues no vamos a poder vivir la sinodalidad. Necesitamos mucha humildad para reconocer que no sabemos todo, que no somos los sábelo-todos, que somos personas que también estamos en formación, porque a pesar de los 13 grados y de los 3 posgrados que se tienen en pastoral o de los años de semillero, debemos de reconocer que no sabemos todo y que nos falta mucha preparación y mucho caminar, y que además debemos de ser humildes a las nuevas opiniones de las personas que entran al grupo, a las nuevas formas de ser y de pensar, sin excluir absolutamente a nadie, y saber escuchar con atención y estar dispuestos muchas veces a cambiar nuestras opiniones o nuestra forma de pensar, porque una vez que nosotros pensemos que nuestra forma de pensar es la correcta, ya estamos en un problema, porque ya no estamos dispuestos a cambiarla. Y como nos decía el Papa Francisco, el principal problema es que pensemos que nuestra forma de pensar ya es la correcta y la última. Ese es un problema, porque entonces ya no estamos dispuestos a cambiar. En el segundo tiempo, en la lección 8, explica cómo haces comunión en las asambleas, en tus centros, en la región, en tu diócesis. ¿Qué acciones llevas a cabo para que se dé la atenta escucha o solo quieres ser escuchado? Pues claro, ¿no? Aquí, ¿cómo es posible que se pueda pretender que solo yo sea escuchado? No, hay que estar atentos a esta escucha, como ya lo veíamos. Y no solamente llevar a cabo esta comunión en una asamblea, o en un centro de formación, o en una región, o en una diócesis, sino en toda la Iglesia universal completa, estar atentos a esa escucha de los demás. Todos tienen algo que decir, todos tienen algo que aportar, todos tienen una diferente forma de aportar de acuerdo a los carismas que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces es importante reflexionar si estamos atentos a esta escucha. En la 9 nos dice por qué debemos acceder a una sinodalidad más profunda y menos espectacular, como dice el Papa Francisco. Relaciona esta pregunta con los expositores estrella que se mencionan en las recomendaciones para iniciar
el curso formativo. Sí, efectivamente, no se trata de llevar a un expositor que sea un conferencista, porque una exposición, escuela de pastoral no se basa en dar conferencias magnas, sino se trata de que el alumno a través de la reflexión llegue a un conocimiento de la verdad y poco a poco a un cambio de vida que lo pueda guiar hacia una santidad. Entonces, no se trata de que en el momento de la exposición seamos los mejores expositores y llevemos efectos que sean espectaculares para dar un tema. No, se trata de ser lo más sencillo, pero que llegue el mensaje, que sea el Espíritu Santo el que actúe, que no sean las formas externas, sino que el Espíritu Santo logre actuar en el interior de cada uno. Entonces, esta recomendación es importante porque muchas veces se le da más importancia a la exposición y no, se le debe de dar más importancia a la reflexión en grupo. Ambas son importantes. La exposición es importante porque nos deja un conocimiento, pero la reflexión va más allá de un conocimiento, va a una interiorización. En el número 10 nos dice: confronta el séptimo párrafo de la página 8 de este tema, hagamos un balance con el tercer párrafo del número 77 del Evangelii Nuntiandi. ¿Qué pasa si no existe la unidad en el equipo laico al servicio de la pastoral para lograr el objetivo de la obra? Si en el equipo laico no existe una unidad, entonces se va a actuar conforme a cada quien tenga un pensamiento, conforme el criterio de cada quien. Y entonces esto, lejos de unir y de llevar a una sinodalidad, estaríamos caminando por caminos diferentes. A lo mejor podemos pretender que seguimos el mismo objetivo, pero no estamos tan seguros, porque muchas veces en este caminar separados se puede perder el objetivo, se puede perder el camino. Y entonces, en lugar de querer formar dirigentes laicos santos, podemos estar generando otro tipo de personas, ¿no? Unos que solamente se basen en el conocimiento, otros que únicamente quieran llevar a cabo otro tipo de carismas que a lo mejor hasta muchas veces ni reconocidos por la autoridad eclesial, ¿no? Sí ha sucedido. Entonces es necesario tener este cuidado de mantener siempre la unidad. En el número 11, lee con cuidado y reflexiona la página 8, el párrafo octavo y contesta: como iglesia que peregrina en América, ¿cuáles son las relaciones estéticas que afectan este caminar a la realización de la sinodalidad? Comparando este párrafo octavo con el Estatuto 23, ¿con qué elementos cuenta nuestra obra apostólica para continuar con el camino trazado por el Papa Francisco para América? Exactamente. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es saber cuál es la misión de la Iglesia y llevar a cabo esta misión como obra apostólica, porque no podemos estar caminando por diferentes caminos trazados por otras situaciones, sino como Iglesia y como obra apostólica caminar por aquellos trazos o aquellas rutas que el Papa Francisco nos marca, y principalmente, más específicamente, para América Latina y el Caribe. Estar siempre atentos a estas necesidades del Papa, rezar constantemente y saber cuál es el camino que nos está trazando la Iglesia para seguir, estar unidos a esa misión y continuar unidos en un solo espíritu. En la número 12 nos dice: expresa cuáles han sido los retos que has superado y que te han permitido ser fiel a esta obra apostólica. Y aquí
Este ejercicio de la número 12 es un ejercicio donde se quiere escuchar estas experiencias diferentes. Aquí va a entrar la sinodalidad, escuchar al otro, escuchar cuál ha sido su caminar, cuál ha sido esta experiencia de vida que lo ha acercado a Dios y que le ha permitido ser fiel, no solamente a esta obra apostólica, sino a este caminar con Dios. Este ejercicio 12 nos invita mucho a llevar a cabo la sinodalidad. En el número 13 nos dice, el estatuto 13 nos dice que debemos encarnar el ejemplo de María siguiendo su ejemplo. ¿Qué acciones concretas propones que se realicen en tu centro, región y o diócesis para cumplir con las 4 notas de la obra: colegialidad, sinodalidad, eclesialidad y comunión? Y aquí es importante nuevamente esta escucha de propuestas que cada uno de nosotros podemos hacer para llevar a cabo esta misión de la Iglesia, principalmente en nuestro centro o región o también diócesis, y pues que cada uno aporte y que sea muy importante escuchar, porque este solamente es un tema, este video solo es una exposición o un tema, pero realmente lo importante es escucharnos. Por eso se hacen los temas de retiro, por eso se hacen las convivencias, para que se empiece a vivir este ambiente de sinodalidad, de eclesialidad y de comunión. Entonces aquí es importante que cada uno diga sus propuestas concretas que se puedan realizar, porque ahorita podríamos enumerar varias, pero no agotarían lo que el Espíritu Santo pueda decir a cada uno de nosotros. Por eso aquí es importante hacer nuevamente este ejercicio de escucha mutua. Y en la número 14 nos dice: todos estamos llamados a asumir el reto de una iglesia sinodal en América en nuestra obra apostólica, considerando que hay que evangelizar a través de un espíritu de solidaridad, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo cumplimos esto en nuestras asambleas de visitación, regionales, diocesanas, en cada una de las clases del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y de semilleros de vocaciones, y también como equipo laico al servicio de la pastoral al prestar servicio? Realmente estamos llevando esta evangelización a través de un espíritu solidario, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Aquí es importante que antes de comenzar una tarea, una reunión, una asamblea, siempre se encomiende esta tarea al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe en cada tarea, en cada reunión, en cada palabra que decimos, en cada pensamiento, en cada acción que se toma, en cada acuerdo. Que sea el Espíritu el que prevalezca, que sea Él, porque es su obra. Él nos mueve para llevar a cabo esta obra de Dios. Entonces, aquí en este cuestionario guía es importante que ustedes lo reflexionen en casa. Es importante que cada quien tome su libreta y vaya haciendo un resumen por cada pregunta, y que el día que se tenga el retiro y la convivencia se pueda llevar esta tarea hecha y se pueda compartir, y de esta manera se enriquece bastante el tema de retiro, se enriquece el pensamiento y se puede vivir esta sinodalidad. Este es nuestro tema de retiro. Con esto concluimos, y que Dios los siga llenando de bendiciones. Vayamos a vivir con alegría esta fiesta y esta convivencia en honor a Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.